y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con una representación de tu pueblo reunido aquí en esta mañana. Gracias por todo lo que nos permitiste oír, ver, compartir, enseñar y ser enseñados a lo largo de estos días. Gracias por dejarnos ver lo que tú sigues haciendo. Señor, yo quiero pedirte otra vez, como te he pedido en otras ocasiones, que tú gobiernes al predicador por medio de la palabra, del poder de la palabra y el poder del Espíritu que mora en él. Que lo cuide, que él no vaya a manchar lo que es la santidad de tu palabra, la infalibilidad de tu palabra. Guarda su mente, guarda su corazón. Recuérdale que él es básicamente un micrófono en tus manos para hablar lo que tú tengas que decir. Y lo que no sea de ti, pues yo te pido que tú lo puedas suprimir de la manera que tú escojas, que tú elijas. Y gracias otra vez por el privilegio de poder representarte ante un púlpito y ante una congregación que es representativa de todo el pueblo cristiano a lo largo del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en los últimos años yo creo que muchos de nosotros, no sé cuántos de ustedes han leído, han visto, han escuchado de personas que estaban caminando muy bien en la fe cristiana, pero no terminaron bien. De hecho, nosotros pudiéramos hablar de un personaje tan conocido como David. David anduvo bien, pero él no terminó bien. Terminó con una familia completamente fracturada, involucrada en pecado. Y luego su hijo Salomón lo hizo mucho peor. De manera que la tarea del cristiano no es simplemente comenzar bien, él necesita terminar bien. Y eso implica que mi carrera, la buena carrera de que hablaba Pablo, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y en el maratón, los corredores de maratones son muy distintos a los corredores de 100 yardas o 100 metros. Porque tú tienes que correr el maratón con más inteligencia, con mayores estrategias. 100 metros es, tú arrancas a toda velocidad y cuando vienes a ver ya terminaste. Eso no es maratón. La vida cristiana es un maratón con desafíos, con dificultades, con cosas que te pueden, que frecuentemente te seducen. De manera que lo que yo quiero hacer en el día de hoy es poder rumiar otra vez un texto que entiendo por el mismo pastor Carlos, que vino en algún momento hace unos meses atrás, pero que el mismo Carlos me pidió si yo podría revisarlo y ver quizá nuevos matices o nuevas enseñanzas, simplemente porque cada vez que entramos a la palabra de Dios, Dios tiene nuevas cosas que enseñarnos, incluyéndome a mí mismo. Y este pasaje se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Es una carta que yo creo, por lo menos el texto de hoy, que yo creo que nos ayuda a entender que yo necesito correr bien para terminar bien. No puedo pretender correr mal y decir, bueno, pero al final me esfuerzo y termino bien. No, no es de eso que se trata. Es que yo corra bien todo el maratón hasta terminar bien. Pero antes de leerte el texto, permíteme darte una idea general del contexto de la carta, la razón de la carta, porque todas las cartas del Nuevo Testamento tenían una razón de ser escritas. No es simplemente, déjame dejar algunas enseñanzas. No, las enseñanzas tenían una razón particular por la cual esa carta estaba siendo escrita. En este caso, Pedro estaba preocupado porque habían personas fieles en ciertas iglesias que corrían el riesgo de ser arrastradas por falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas. Y Pedro habla un poco de ellos y yo simplemente en un minuto o dos te voy a decir de algunas cosas que Pedro tuvo que mencionarle a estos discípulos suyos para que tuvieran pendiente, atentos, alertas de quiénes eran estos hombres. En 2.1, Pedro habla de que esta gente eran unos apóstatas que habían llegado al punto incluso de rechazar al Señor Jesucristo. En 2.13, Pedro les habla de que esos falsos maestros andaban en placeres disolutos, dice la Nueva Biblia de las Américas. Se habían entregado a placeres disolutos. La nueva traducción viviente habla de placeres perversos.
maestros viviendo perversamente, pero comiendo entre ellos, banqueteando, como dice una de las traducciones, con ellos. En 2:19 Pedro dice que esta gente le prometía libertad mientras ellos mismos eran esclavos de la corrupción. En 2:22 Pedro les habla de que esta gente les ha sucedido, quizás esta sea una de las palabras más fuertes, les ha sucedido según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Pedro dice, esos son ellos. Wow. Y estos maestros entonces ya en el capítulo 3 estaban negando el hecho de que habría un juicio final, de manera que ellos no tenían que preocuparse porque tal cosa habían estado esperando tanto tiempo y no había llegado, ya no va a llegar. Si te das cuenta, cuando tú lees la carta, todo lo que comienza con una distorsión doctrinal termina usualmente con una distorsión moral. Tú distorsionas lo que la palabra enseña y tú vives no de acuerdo a la verdad, sino al error que has abrazado. Cuando crees mal, tú vives mal. Cuando crees mal, tarde o temprano terminas viviendo mal. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió y se dejó ahí plasmado para nuestro beneficio en aquel momento y lo mismo ahora para nosotros. De manera que escuchemos con detenimiento cómo Pedro introduce rápidamente, con intensidad, lo que él entiende es la fórmula para terminar bien, que ese es el título de mi mensaje: cómo terminar bien la carrera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues, escucha, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que, esto es la razón, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando, escucha, con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Todo eso está ahí. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán, escuchen, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Está hablando a creyentes que se han olvidado de que ellos lo lavaron con la sangre de Cristo. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. ¿Entiende el título de mi mensaje ahora? Mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Brevemente, vamos a ver la introducción, un par de minutos. No tengo tiempo para ver cada detalle de la carta o del texto, mucho menos en la introducción, porque mi interés está más adelante, del versículo 5 en adelante. Pero Pedro se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro vio algo de lo que el pastor Carlos hablaba: no somos celebridades. Yo soy un apóstol, pero sabes que al final yo no soy más que un siervo. Yo he dedicado mi vida a la causa de Cristo. Yo sirvo a los propósitos de Cristo, a la causa de Cristo, al pueblo de Cristo, para la gloria de Cristo, al igual que todos ustedes. Soy un siervo. Eso es un verdadero apóstol. Imaginémonos los falsos apóstoles. Después de la resurrección,
Pedro cambió su perspectiva, su visión de Cristo completo. Y comenzó a vivir y a servir a su Señor. Pedro también se denomina apóstol, porque él entendía, el Señor Jesucristo me entrenó, me comisionó, como vimos hoy, ¿verdad? Que estaban haciendo ustedes junto con sus pastores aquí arriba, y yo fui ordenado al ministerio por mi Señor. Yo fui ordenado al ministerio como apóstol a los judíos, mientras que Pablo fue ordenado al ministerio como apóstol a los gentiles. Y luego Pedro pasa a identificar quiénes serían los lectores o aquellos que iban a escuchar la lectura de la carta, y los identifica de una manera muy general y muy sencilla. Aquellos que han recibido una fe como la nuestra, todos nosotros, todos los que hemos creído, que hemos recibido una fe no inferior a la fe que Pedro recibió como apóstol, una fe idéntica a la de Pedro. Esa es quienes van a escuchar. Y luego los saluda de una manera muy acostumbrada ya por Pablo también. Gracia y paz, como hacía Pablo en todas sus cartas. Luego entonces de esa breve introducción, yo quiero que veamos, aquí hay dos puntos principales, grandes sombrillas de enseñanza. Y la primera tiene que ver con el hecho de que Dios nos capacitó, primer punto de enseñanza, Dios nos capacitó con todo lo que necesitamos para la vida, y en especial para la vida de piedad. Eso es extraordinario. Dios me dio todos los requisitos. Y Él nos dice en el texto cómo lo hizo. Escucha, lo vamos a desempacar si el tiempo nos permite. Versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Pedro nos dice, número uno, ¿cómo es que Dios nos ha capacitado? Nos concedió su divino poder. Se está refiriendo al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya te lo di, ya tienes a alguien en tu vida que puede producir en ti el deseo de querer hacer lo que yo quiero que hagas, y tienes a alguien que te va a dar la manera, el poder, la forma de cómo hacerlo. ¡Wow! Extraordinario. Pero también nos capacitó dándonos el conocimiento de Él, y eso viene en su palabra. Ya Dios puso en su palabra todo lo que Él quería describir, caracterizar, definir su persona. Eso te capacita, y ahora lo vemos en un momento. Y nos has provisto todas sus preciosas y maravillosas promesas, que si son creídas, te pueden librar y sostener en todas las tormentas de la vida. El poder que nos ha capacitado por medio del Espíritu, como dijimos en Fieles, pone en ti tanto el querer como el hacer. El poder de Dios que mora en nosotros es suficiente para tomarte desde el día en que tú naces de nuevo hasta entrar en gloria. Pero va a requerir una participación de parte nuestra, y no pequeña. El poder que está en nosotros nos ayuda a vivir una vida no solamente alejado del pecado. Si este es el pecado aquí, nos va a permitir a tener una vida alejada del pecado, pero más cerca de Dios. Él no solamente me va a empujar a un lugar neutral, no, Él me va a empujar de tal forma que yo pueda acercarme a lo largo de toda mi vida a Dios. Ahora, ese conocimiento produce en nosotros una vida de piedad, una vida moral que honra a Dios. Ahora, hermanos, en sentido general, dependiendo de qué lugar estemos, no necesariamente la vida de piedad caracteriza a los hijos de Dios. Porque hay cosas que nosotros no acabamos de entender bien. Por ejemplo, no es lo mismo decir que yo soy cristiano a decir soy un hombre que camina con Dios. No es lo mismo. De hecho, cuando tú lees el libro de Génesis, tú comienzas a leer que fulano vivió tantos años y luego murió. Fulano vivió tantos años y luego murió. Fulano vivió tantos años, murió. Vivió, murió. Cuando llega el número 7 de ellos, Enoch.
No dice vivió tantos años. ¿Sabe lo que dice? Y Enoc caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Pero no es lo mismo decir yo soy cristiano a ser caracterizado como alguien que camina con Dios. No es lo mismo decir yo soy cristiano que decir yo soy un hombre o una mujer de Dios. Una de las frases favoritas mías en el Antiguo Testamento, y el hombre de Dios, tal cosa, y el hombre de Dios, tal cosa, refiriéndose a algunos de sus profetas y otros. No es lo mismo decir que soy cristiano que vivir una vida consagrada a los propósitos de Dios. Entonces Dios nos dio su divino poder, nos dio el conocimiento de Él en su palabra. Hermanos, no sé si lo has visto antes, pero el conocimiento de Dios es transformador. Es imposible conocer a Dios íntimamente y no ser transformado al mismo tiempo. De hecho, tú tienes una experiencia o una ilustración acerca de lo que acabo de decir. Porque Isaías vivía en Jerusalén, en el área de Palestina, una vida más o menos normal, tiene un encuentro con Dios, ve a Dios alto, sublime, las orlas llenaban el templo. De repente él se ve, ¿verdad?, como un hombre pecaminoso, de labios impuros. Dios termina la experiencia limpiándolo, consagrándolo, e Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías fue cambiado en un solo momento, simplemente con un conocimiento de Dios que a nosotros nos toca más tiempo, porque lo tenemos escrito, pero cuando él lo vio en el instante, él quedó transformado. De manera que Dios me dio su poder, el conocimiento de él que es transformador, pero me concedió también sus preciosas promesas. Pero antes de llegar a las promesas, conocer a Dios íntimamente es vital para terminar bien la carrera. Porque es el Dios grande el que permite que mis afectos estén consumidos por Él. Es ese Dios grande en todo lo que Él es, lo que hace que mi corazón crezca cada vez más en amor por Él, de manera que todos estos otros amores que compiten con Dios palidecen a la luz del corazón del creyente que late por Dios como fruto de haberlo llegado a ver como Él es. Eso nos ayuda a nosotros a entender por qué Dios dice en Jeremías, oye, no me importa que te gloríes en nada en tu vida, no tienes ni siquiera razón para hacerlo. Pero si vas a tener una, quiero que te gloríes solamente en una, y es esta, que me entiendes y me conoces. Todo lo demás, secundario. Dios sabe que conocerlo a Él es ser transformado a su imagen. Dios nos dio su poder, Dios nos dio conocimiento de Él y ahora nos dio sus preciosas promesas. Cuando tú llegas a confiar y a creer en Dios verdaderamente, tú confías en sus promesas. Y las promesas de ese Dios son suficientes para tú vivir la vida de piedad y batallar o pelear las batallas más feroces. Es como los 3 amigos de Daniel que son amenazados en un momento dado de ser tirados al horno de fuego, y ellos, como tienen confianza en ese Dios y han llegado a conocer íntimamente a ese Dios, le dicen al rey, nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua, y si nos tiran al horno de fuego, el Dios que nosotros conocemos, que nos ha transformado, Él es capaz de librarnos. Pero ¿sabes qué, rey? Tampoco nos interesa mucho si nos libra o no nos libra, porque si no nos libra como quiera, vamos a hacer exactamente la misma cosa, y es que no nos vamos a postrar. El conocimiento de Dios es transformador y es necesario para tú no negar la fe. Hermano, nosotros somos un pueblo que no vive de explicaciones, ni de visiones, ni de emociones. Nosotros somos un pueblo hecho para vivir de promesas. ¿Qué creemos? Que las creemos como que son tan ciertas como si ya las estuviésemos viviendo. De forma que cuando el cristiano se devuelve y comienza a vivir una vida que es más típica del incrédulo que del creyente, a él le han ocurrido varias cosas. Número 1, él se le olvidó que él tiene el poder del Espíritu Santo morando en él para poder resistir las tentaciones que hoy lo hagan.
Número 2, él necesita, alguien tiene que ir donde ese cristiano y decir, ¿sabes qué? Te estás desviando porque no conoces a Dios. Si conocieras a Dios, eso jamás te ocurriría. Y número 3, a ti se te olvidaron las promesas de Dios. De hecho, tú ni siquiera crees las promesas de Dios. Tú no tienes la experiencia de los santos del Antiguo Testamento que vieron las promesas desde lejos y las saludaron como si las hubiesen recibido. Uf. Y Pedro dice, ustedes están capacitados, están listos. Eso es lo que Dios hizo. Ahora, dice Pedro, déjame decirte lo que tú tienes que hacer. En vista ya de lo que Dios hizo, esto es lo que tú tienes que hacer. Yo creo que es extraordinariamente bueno que sea Pedro quien nos diga eso. Porque Pedro fue quien dudó en un momento dado, quien negó a Jesús. Pedro fue, como dice este autor Warren Wiersbe, él tenía una tendencia en sus años tempranos a sentirse sobreconfiado cuando el peligro estaba cerca y de ignorar las advertencias del maestro. Pedro se apresuró al ir hacia adelante cuando debió haber esperado. Él durmió cuando debió haber orado. Con frecuencia él habló cuando debió haber guardado silencio. Y él mostró valor, pero fue un cristiano descuidado hasta ese momento, hasta antes de la crucifixión y resurrección. ¿Notaste eso último? Fue un cristiano descuidado. Por eso fue que su vida, salvación, estuvo en peligro. Si pudiéramos, lo digo, salvación en peligros, porque nosotros tenemos salvación garantizada en Cristo, pero un cristiano descuidado es un cristiano de alto riesgo para él mismo, para su matrimonio, para su familia, para su iglesia, para el púlpito, si le tocara ser el pastor, el caso. Pero después de la resurrección, yo creo que Pedro entendió grandes cosas acerca de la iniquidad del corazón humano. Yo creo que no hay nadie que esté mejor preparado para advertir de los peligros, de los tropiezos que alguien que haya tropezado como Pedro, que haya pasado por la experiencia, que haya sentido el dolor, que haya llorado en sus consecuencias. Y es ese Pedro el que nos va a hablar. Y Pedro nos está diciendo en el versículo 5, por esta razón, ¿cuál es la razón? Lo que Dios hizo, lo que ya yo te describí. Ahora, la parte tuya, también obrando con toda diligencia. Añadir a vuestra fe, porque ahí comienzo, puse mi fe en Cristo, mi confianza en Cristo, ok, ya eres salvo, a eso agrégale virtud. Y a la virtud, conocimiento. Déjame decirte cómo la Nueva Traducción Viviente lo traduce. En vista de todo eso, de todo lo que Dios hizo, esfuércense al máximo por responder, escucha, a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral y la excelencia moral con conocimiento. Eso es exactamente lo que el original dice. Cuando dice la Nueva Biblia de las Américas que debemos esforzarnos o obrar con toda diligencia, el original dice que debemos esforzarnos al máximo. Esforzarnos al máximo para que esa fe que yo deposité en Cristo, esa fe crezca, esa confianza en Dios crezca, de tal forma que el crecimiento de mi fe produzca una vida de excelencia moral. Y a esa vida de excelencia moral yo tengo que agregarle conocimiento, yo tengo que seguir creciendo en conocimiento. Hermanos, es más sencillo y más fácil de ver de lo que te imaginas. Esto es como es. Un Dios grande en mi mente produce una fe grande en mi vida. Cuando nosotros decimos, no, yo sé que a mí me falta fe, te falta ver a Dios más grande. Te falta algo de Dios, por así decirlo. Un Dios grande en mi mente produce una fe grande en mi vida. Y esa fe grande en tu vida produce una obediencia grande. La vida cristiana no es tan compleja. Acuérdate que el Señor Jesucristo nos dijo, lo vengo repitiendo ya por varios días desde fieles, que el Señor Jesucristo nos redujo, nos simplificó la vida cristiana. 2 mandamientos, ya eso es todo lo que necesitas. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Cuando ama a Dios, está revelando que lo amas porque le conozco. Y al llegarle a conocer de esa manera, le estoy amando de esa manera. Tú sabes que si amo a Dios, obedezco sus mandamientos, enseñó Cristo. Pero para yo amar a Dios tengo que conocer a Dios. Un Dios grande en mi mente produce una fe grande en mi vida y eso produce una vida de obediencia igualmente grande. Pedro dice, bueno, a esa fe
agrégale virtud. O sea, cultiva la madurez cristiana. Llega a ser un hombre completo. Pero recuérdate que eso es con el máximo esfuerzo. Nadie llega a ser un cristiano maduro si es un cristiano descuidado. Y ahora Pedro me dice, mira, comienzas con fe, le agrega virtud, pero tienes que agregarle conocimiento. ¿Ok? Ese conocimiento de que está hablando ahí, es la palabra gnosis en griego, en la manera como está siendo usado, habla de un conocimiento práctico. Y eso es vital, porque yo creo que los cristianos muchas veces recuerdan los pasajes bíblicos, pero no saben cómo es que eso se lleva a la práctica. O en el descuido no se han percatado de que no están llevando su conocimiento a la práctica. Pero cuando el conocimiento es bien entendido y tú puedes adentrarte en las profundidades del conocimiento, resulta que de repente tú te encuentras con sabiduría, porque la palabra convierte al sencillo, lo vuelve sabio, convierte en sabio al sencillo, y de repente tú tienes más discernimiento. Sabiduría, discernimiento. Eso mejora inmensamente mi vida de piedad. Necesito sabiduría para vivir bien, discernir bien, separar la verdad del error. Pero sabes que la misma palabra te dice en Hebreos 5, versículo 14, el autor de Hebreos se está quejando de un grupo de cristianos que habían retrocedido y había que enseñarle de nuevo los oráculos básicos, elementales de la fe. Y luego comienza a decirle que ustedes hay que alimentarlo con leche, cuando en realidad debieran estar comiendo alimentos sólidos. Es más, algunos de ustedes ya debieran ser maestros y ahora hay que volver para atrás. Y luego le dice, pero lo que ustedes necesitan realmente es, habiendo comenzado por leche, ingerir el alimento sólido por medio del cual tienen los sentidos ejercitados para poder diferenciar el bien del mal. A ese conocimiento que Pedro se está refiriendo. Es un conocimiento que me llena de sabiduría, que cuando lo llevo a la práctica, los sentidos ejercitados, cuando lo llevo a la práctica, me dan discernimiento y de repente discierno el bien del mal, y yo necesito eso para poder caminar bien. Pedro dice ahora, mira, a esa virtud y a ese conocimiento tú debes agregar dominio propio. Nadie ha terminado bien sin dominio propio. Es imposible. Porque el dominio propio es lo que nos capacita para controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones. Es un dominio propio que es mencionado como parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. De manera que yo no estoy hablando de fuerza de voluntad. No, yo estoy hablando de un trabajo del Espíritu de Dios en el creyente que le capacita ahora para poder decir que no a sus tentaciones. No puedes terminar bien sin eso. Dominio propio es la virtud que Eva no ejerció cuando vio la fruta y la mordió. Es lo que Sansón no tuvo cuando vio a Dalila y comenzó a coquetear y todo lo demás que continuó haciendo con Dalila. Es lo que David no ejerció cuando vio la otra fruta prohibida, Betsabé, y la mordió. ¿Te das cuenta que no podemos terminar bien sin dominio propio? Fue lo que Salomón no tuvo cuando acumuló 1, 2, 100, 200, 500, 600, 800, 900, 1000 mujeres. Hermanos, algunos de nosotros estamos dando testimonio aquí en Fieles de a veces cuando comenzamos el matrimonio, lo difícil que es poder tener una mujer. Salomón tenía 999 más. Es el dominio propio que frecuentemente nos hace quedar descalificado. La falta de dominio propio dice que hay algo o alguien, puede ser algo, puede ser alguien, por lo cual o por quien yo tengo un amor que es superior al amor que tengo por Dios. Y por tanto, en un momento dado yo decidí desabrazar a Dios y abrazar a ese otro amor que estaba compitiendo con él. La necesidad de dominio propio es algo tan esencial que en el mundo secular anterior a Cristo fue reconocido. Escucha lo que Aristóteles escribió.
350 años antes de que Cristo viniera. El hombre que no se restringe a sí mismo hace cosas que él sabe que son malvadas por una influencia de sus pasiones. Mientras que el hombre que tiene dominio propio, conociendo que sus deseos son malvados, rehúsa seguirlos basados en sus principios. Eso es antes de que Cristo viniera. Eso es antes de que el Espíritu Santo nos fuera dado a nosotros. Si Aristóteles puede pensar tan bien, ¿te imaginas cómo debiéramos nosotros pensar hoy que estamos capacitados con un poder infinito para decir no? Ese poder infinito es que produce el dominio propio en nosotros. Pero para eso yo necesito llenura del Espíritu. Y para llenura del Espíritu yo necesito vaciarme. El Espíritu no puede llenar a una cosa que ya está llena. Cuando yo estoy lleno de mí mismo, no hay como cabida para ambos, por así decirlo, ilustrativamente. Yo tengo que vaciarme y cederle el control de mi vida al Espíritu. Continuemos con la fórmula de Pedro para terminar bien. Fe más virtud, más conocimiento, más dominio propio. Y ahora Pedro dice, necesita una dosis de perseverancia. Perseverancia, algunas traducciones lo tienen como paciencia. Según William Barclay en su comentario, él usa la palabra paciencia y dice que la paciencia soporta los insultos y las injurias, sin amargura ni queja. Es decir, como nosotros soportamos las injurias y los insultos, las dificultades sin queja. Barclay continúa, es el espíritu que puede soportar a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Levante la mano el que se sienta calificado para esa definición. La paciencia, la perseverancia, agrega Barclay, no es simplemente la habilidad de soportar algo. Y esto que sigue para mí es como una de las oraciones más increíbles y hermosas al mismo tiempo. No es simplemente soportar algo, sino convertir en gloria lo soportado. ¡Wow! La cruz, un instrumento de maldición. Maldito es todo aquel que muere en un madero. Cristo soporta la cruz y la convierte en gloria. Él llamó a la hora de su crucifixión, la hora de mi glorificación. Y eso es lo que Barclay está diciendo ahora, que la perseverancia, la paciencia bíblica a la que Pedro se está refiriendo es algo que los mártires hicieron. Soportaron cosas extraordinarias y lo soportado lo convirtieron en gloria. La paciencia nos lleva a perseverar. Y perseverar básicamente es soportar y permanecer bajo presión sin renunciar a nuestra fe. Yo creo que muchos de nosotros también renunciamos a la fe porque entramos a la fe o a la carrera con expectativas erróneas. Yo creo que mucha gente abandonó el matrimonio o lo está considerando hoy porque cuando entró tenía expectativas erróneas. Y eso es algo que ha sido observado de diferentes maneras. El gran predicador Spurgeon decía con relación a estas expectativas de la vida cristiana, decía, ¿piensa que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes la noción en tu cabeza que el camino al paraíso es un césped de grama perfectamente podada, con aguas de reposo y verdes pastos de vez en cuando para animarte? Necesitas eliminar esa fantasía engañosa de tu cabeza. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Cuesta arriba con dificultad, cuesta abajo con pruebas. Es a través de fuego y a través de agua, a través de inundaciones y a través de llamas, junto a leones y junto a leopardos. El camino al paraíso es a través de la boca de dragones. Esa fue la experiencia de Pablo y esa fue la experiencia de Cristo. Porque en la cruz él todavía tenía dragones a sus pies. Perros ladrando a sus pies, lobos rapaces, como le llamó Pablo a los falsos maestros. El camino al paraíso es a través de la boca de dragones. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, a través de muchas tribulaciones entramos al reino de los cielos. No sé quién nos vendió la idea, ¿verdad? De que Cristo tiene una vida maravillosa para ti, libre de problemas. Yo creo que mi vida se empeoró después que entré a los caminos del Señor.
La perseverancia es la virtud. Cuando tú perseveras en la fe, escucha lo que tú le estás comunicando a otros, indirectamente. El Dios a quien yo sigo, el Cristo a quien yo le he creído, es meritorio de mi sacrificio, de mi esfuerzo, de mi vida, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. No hay nada, no hay sacrificio que yo tenga que hacer que Él no merezca. La perseverancia comunica eso. Hermano, nuestra fe no es una fe de gratificación inmediata, es de gratificación tardía. Porque nuestra recompensa no está en esta vida, está en la venidera. Y si está en la venidera, yo no puedo esperar, comenzar a disfrutar aquí lo que se supone que yo recibo en la próxima vida. Ahora hay algo que yo recibo aquí, pero mucho de lo que recibo aquí es poder y sabiduría para poder atravesar esta vida hasta que mi recompensa final y eterna llegue. Seguimos con Pedro. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia y ahora piedad. Ya hicimos alusión a la vida de piedad al principio porque Pedro comenzó diciéndonos que Dios nos concedió todo lo requerido, lo referente a la vida y a la piedad. Y ahí hicimos referencia. Pero ahora Pedro está diciendo, mira, cuando te hablé al principio de que tienes que hacer tu mayor esfuerzo, quiero que entienda que es para cultivar todo esto, pero incluye el mayor esfuerzo para cultivar una vida de piedad. La vida de piedad es una vida que es un estilo de vida que trata de imitar a Cristo, que trata de hacer la voluntad de Dios, que trata y tiene la disposición mental correcta hacia Dios y hacia los demás, los dos más grandes mandamientos, ¿verdad? Eso implica que la persona piadosa no toma el camino de menor resistencia, no hace atajos, no hace lo que Sara, la de Abraham, hizo, que si el hijo de la promesa no llega, te doy mi criada. Y tienes un hijo. No perseveró en su fe. Entonces nosotros no tomamos atajos. Cristo no tomó atajos cuando Satanás le dice, te ofrezco todos los reinos de este mundo. Cristo lo iba a recibir de parte del Padre de todas formas. ¿Sabes qué? Satanás pensó que en su humanidad él podía lograr algo en Cristo al decirle, oye, pero no tiene que pasar por la cruz para recibir todos los reinos de este mundo. Yo te los ofrezco ahora porque a mí me han sido dados. No. Nosotros no tomamos atajos. Nuestra gratificación es retardada. La vida de piedad no evita dificultades. Trata de caminar en la verdad, aunque la verdad te traiga grandes consecuencias. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que rescatar la palabra devoción, porque es la vida devota a Dios la que produce en mí una vida de piedad. Sinclair Ferguson escribió un libro recientemente acerca de la santificación. ¿Y sabe cómo le llamó? Devoted to God. Devoto a Dios. Porque eso es, si tienes una vida devota, una vida de devoción a Dios, el resultado es una vida de piedad. Escucha como este gran hombre del pasado en Inglaterra lo describió. La devoción, porque eso suena como místico, una devoción a Dios. Oye, ¿lo que es? Es una vida entregada a Dios. Un hombre devoto o una mujer no vive para hacer su voluntad o de acuerdo con el espíritu del mundo o de la era, sino que ese hombre vive solamente, subraya la palabra solamente, para hacer la voluntad de Dios. Es aquel que considera a Dios en todas las cosas, que le sirve a Dios en todas las cosas. Es aquel que convierte todas las partes de su vida común en parte de su piedad. Por eso hace todo en nombre de Dios y bajo sus ordenanzas, en la medida que éstas se conforman a su gloria. Ese hombre no tiene dos vidas. Él no tiene una vida sagrada y una vida secular. Es la idea de que el ingeniero, el arquitecto, cristiano, por así decirlo, bueno, en su vida secular, él no tiene una vida secular. No hay tal cosa. Si le hubiese preguntado a los reformadores hace 500 años, te hubieran dicho, la vida secular, no, eso no existe. Lo único que existe es una vida que es sagrada para Dios.
parte de esa vida sagrada, tú la vives, si eres arquitecto, ingeniero, abogado, lo que tú quieras, en la sociedad, pero sigue siendo sagrada. Tú la vives frente a los ojos de Dios, bajo la mirada de Dios. Y la otra parte, que es aquí con el pueblo de Dios, tú la vives aquí adentro con su pueblo, pero es sagrada por completo. Dios, dice Pedro, nos llamó a una vida de piedad. La piedad debe permear todas las áreas de tu vida, incluyendo tus redes sociales. La piedad debe permear todas las áreas de tu vida, yo diría, por el contexto en el que estamos, y en especial tus redes sociales. Porque hay veces que alguien me enseña algo de alguien de las redes sociales y yo quisiera haberle dicho, ay, no me enseñe su corazón. A veces oye a alguien hablar y cuando los oye hablar, ¿qué es lo que está usando? La lengua, sí, pero el corazón está en la punta de la lengua. Porque nosotros hablamos de la abundancia del corazón. Y es esa vida de piedad que estamos hablando como de excelencia moral. Cuando yo no vivo una vida de excelencia moral, no he entendido el llamado del cristiano. Y por otro lado, yo tampoco he entendido que Dios nos ha concedido, o se me ha olvidado, todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Ahora, Pedro no termina aquí. Escucha a Pedro. Tú comienzas con fe, la cultivas, eso termina produciendo virtud, agregas conocimiento, más conocimiento de Dios, dominio propio, perseverancia, piedad y luego fraternidad y a la fraternidad amor. Yo voy a combinar esas dos últimas, fraternidad y amor, porque fraternidad es simplemente amor fraterno y el amor que está aquí como separado es amor incondicional, amor ágape. La preocupación que tú tienes por tus propios hermanos. Entonces ese amor que yo debo tener, ese amor ágape, es un amor que busca el más alto bien del otro. Primero pone su mirada en el otro y dice, ok, ¿qué sería el más alto bien para esta persona? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos. Esa persona trata de no usar al otro. Nosotros somos una sociedad altamente utilitarista. Usamos las personas para nuestros propósitos. Tenemos que borrar eso. Nosotros tenemos que amar a las personas. De hecho, un médico judío, estando yo en Estados Unidos ejerciendo la medicina, en una ocasión me ayudó a ver algo de ese utilitarismo, porque yo estaba tratando de testificarle a él y él me interrumpió de repente en medio del almuerzo. Estábamos en la cafetería del hospital y me dice, pero déjame decirte algo. Tú lo que quieres es convertirme, ¿verdad? Y yo le dije, pues sí. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue lo que yo aprendí. Porque yo me di cuenta cuando me fui que él lo que estaba, si él no pensó así, yo lo pensé así y creo que lo sigo pensando. Que él se percató que, tú sabes que yo no construí un puente anteriormente para decirle, tu vida me importa. Para ahora tratar de convertir. De manera que él era como un proyecto de conversión. Y nosotros no podemos hacer proyectos de conversión de las personas. Nosotros tenemos que amar a las personas y porque le amamos, luego tratamos de que ellos no es simplemente que se conviertan, es que amen al Dios que a ti te dio salvación. Y de esa misma manera, el amor agape no usa a las personas, no hace proyectos de ellas. El amor agape ama por encima de las ofensas y las heridas. Yo hablaba con Katia y era acerca de todo lo que veníamos hablando en el fin de semana. Y le decía, sabes que en una pareja hay dos cosas que tienen que ocurrir. No solamente yo tengo que amar más incondicionalmente al otro, y lo mismo para la esposa, pero el otro tiene que crecer también para que no se esté rayando por cada cosa, ofendiendo por cada cosa, hiriendo por cada cosa, porque eso es parte de mi crecimiento. Yo te lo digo por mí mismo. Si me hubiera conocido cuando yo salí de la escuela de medicina, tú me soplabas y me ofendías. Estaba ofendido por mi gran orgullo. Pero no es así hoy. De manera que el amor agape ama por encima de las ofensas y las heridas. No es que ese amor no se hiere, sino que una vez herido, él soporta el dolor en beneficio del otro.
Es como la madre que da a luz. Muchas veces hay que hacer una episiotomía. Tú cortas la piel de esa persona. Eso duele. Pero por amor a su hijo, ella soporta el dolor de lo que tiene que atravesar para que su hijo nazca. El amor agape prefiere ser herido que herir al otro. Ese es el amor que llevó a Cristo a la cruz. Aquí alguien va a salir herido, mortalmente, o ellos o yo. Pues yo voy a soportar las heridas para que ellos no tengan que soportar la herida mortal. Recuerda el interés de Pedro en que todo esto ocurriera. Bueno, el interés de Pedro es mucho mejor que simplemente un proyecto, hacer de una persona un proyecto. Escucha, versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, nota, a mí me encanta como la sutileza, como la palabra de Dios revela las cosas a veces, como el que no quiere las cosas. Porque tú lees eso, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos. No, devuélvete, al abundar. O sea, estas virtudes hay que hacerlas abundar. El conocimiento, la fe, la virtud, el dominio propio, hay que seguirla haciendo crecer. Si es así, no os dejarán ociosos, no lo van a dejar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no voy a tener fruto, exactamente. Puede ser que sea el 30 por 1, pero tú vas a tener fruto. Y quizás este lo tiene al 60 por 1, y quizás este lo tiene al 100 por 1, pero estéril no va a estar. No va a estar como la higuera que Cristo se encontró cuando estaba ministrando y de repente pasando por un lugar, se encontró con esta higuera, no tenía fruto y la maldijo. La higuera representaba la nación de Israel, porque debiera haber sido una nación fructífera, y cuando él llegó no encontró absolutamente nada, y como juicio la maldijo, y al otro día Pedro pasó por ahí, la encontró seca, le dice: Señor, esta fue la higuera que tú maldijiste ayer. De manera que la vida de un cristiano sin frutos comienza a lucir más como una vida de un incrédulo que la de un hijo de Dios. Y lo que Pedro está diciendo, si tú sigues esta fórmula, tú vas a tener una vida de fruto. Y esa vida de fruto testifica de que tú verdaderamente eres cristiano. El problema es que cuando yo no tengo frutos, o mis frutos comenzaron pero se marchitaron, yo comienzo a producir malos frutos, porque no he cultivado lo que me tocaba hacer para que este árbol resultara frondoso. Y Pedro me dice: mira, pero es peor que eso. El que carece de estas virtudes, versículo 9, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Si Pedro se refiere a que se olvidó de la purificación de sus pecados pasados, está refiriendo a cristianos, porque al incrédulo no le han purificado sus pecados pasados. ¿Sabes lo que Pedro está diciendo? Que cuando el cristiano comienza a vivir esa vida como esa doble vida, él como que sufrió amnesia de salvación. Y a él se le olvidó que la sangre que se derramó en el Calvario fue para limpiarnos de las cosas más viles de mi vida, de las cosas más horrendas. El pecado en cualquier dimensión es algo que Dios odia, que Dios aborrece. Eso es literalmente, ese es el vocabulario que Dios usa a lo largo de todo el Antiguo Testamento para referirse a las cosas que nosotros hacemos común y corriente. Yo odio, yo detesto el pecado. Y Pedro dice, Cristo fue a la cruz para eso, pero cuando tú comienzas con esta doble vida, a ti se te olvidó qué fue lo que se pagó por ti. Si lo consideras, vas a vivir una mejor vida porque va a tener gratitud por lo que se hizo. Y cada vez que vaya a pecar, te va a recordar: ups, espérate. Es que la sangre que se derramó fue por esto que yo estaba a punto de hacer. No puedo, se pagó un precio muy alto. Esa es la razón por la que en un momento dado se nos instruye a qué cosa, que cuidemos nuestra salvación no es que no la ganemos, es que la cuidemos con temor y temblor. Tú sabes, cuando alguien te entrega una cosa de valor, no sé si, qué sé yo, un diamante, ¿verdad? De lo más caro, para que tú lo veas y tú lo estás viendo, y aquí abajo hay como tierra o lodo, y cuando se te va a caer, todo eso, llega un momento que tú prefieres caerte tú antes que el diamante.
sobre todo si te lo dio tu papá que murió hace años o algo similar. Porque el cuidado de que no se cayera por el costo, por el valor. Bueno, el valor de mi salvación es tal, costó sangre, que yo debo cuidarla con temor y temblor para no dejar caer, por así decir, porque no es una cosa, mi salvación. Pedro nos está hablando de eso. Ese cristiano se olvidó de lo que se pagó por él. Y él ha decidido cerrar sus ojos a la cruz, cerrar sus ojos a la obra de Cristo. Que si lo tuviera abierto hacia la cruz, ganaría gratitud. Y la gratitud lo llevaría a una vida de obediencia. No te va a dejar ocioso, no te va a dejar infructífero. No lucirás como un árbol, ¿verdad? Sin frutos. Y entonces Pedro, tratando ya de cerrar su idea, dice, así que, hermanos, ser atentos, más diligentes. Comenzó con la palabra diligencia y está terminando con la misma palabra. Sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca tropezarán. ¿Viste la garantía? No quieres tropezar, Pedro dice, aquí está la fórmula, de manera práctica. Requiere un esfuerzo, de hecho, requiere tu máximo esfuerzo, pero no es porque está complicado como tienes que hacerlo. Es esto, más esto, más esto, más esto. Eso es lo que tienes que hacer. Y tienes que esforzarte hasta el final, mucho más diligentemente. Pues, de esta manera, se les concederá ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es como si Pedro dijera, si sigues esta fórmula nunca tropezarás y así terminarás bien la carrera. Pedro, si había alguien que podría advertirnos de no tropezar, eso es lo que le está diciendo aquí. Si haces esto no va a tropezar. Si hay alguien que nos puede advertir acerca, como dijimos al principio, de no tropezar, es Pedro. ¿Por qué Pedro, pastor? Bueno, Pedro el impulsivo. Como dijimos ya, Pedro el que hablaba cuando no le tocaba hablar. Pedro el que dijo, Señor, aunque todo esto te nieguen, yo, no, nunca, jamás. Todos ellos sí, yo no. El que traicionó a Cristo, que negó a Cristo una vez, dos veces, tres veces y ni se acordaba. Lo increíble es que Pedro se lo advirtieron horas antes, hablando de que nos volvemos olvidadizos, de que nos lavaron con la sangre. Mira lo olvidadizos que somos, que a Pedro le advierten horas antes que va a negar al Señor tres veces y luego el gallo va a cantar y entonces resulta que él niega al Señor una vez, niega al Señor dos veces, niega al Señor tres veces. Marcos nos dice, entonces cantó el gallo y entonces Pedro se acordó que el Señor le había dicho. Ajá, Pedro, o sea, tú tuviste que negarlo tres veces, el gallo tuvo que cantar. Ay, verdad, que el Señor me dijo esto hace 3 o 4 horas atrás. Cuán olvidadizo nosotros somos. Pero Pedro había pasado por el valle de sombra de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de culpa y de vergüenza. Él dice, ahora yo creo que me he ganado el derecho de decirte algo. Y esto es lo que yo quiero decir. Porque esto es lo que me ha servido después que yo tropecé. A mí me encanta, me duele leer lo que David hizo, pero me encanta algo que él dice, muchas de las cosas que él dice en el Salmo 51, pero una de las cosas que dice es, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación y entonces enseñaré tu ley a los transgresores. En otras palabras, ahora que yo transgredí, ahora que yo sé lo que es esto, ahora que yo tropecé, si tú me das un chance otra vez, otra oportunidad, yo me voy a encargar de enseñar tu ley a los transgresores para que no hagan las cosas que quizás yo hice. Hermanos, comenzamos diciendo que nosotros estamos en una carrera, que es un maratón, que la carrera no es solamente para comenzar bien, sino para terminar bien. Yo te quiero leer una historia que pasó aquí en la Ciudad de México.
¿Okay? Quizá algunos de ustedes conocen la historia. El resto de la historia. Te lo voy a leer. Antes de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, John Stephen Akhwari, de Tanzania, era solo otro corredor de maratón. Pero en realidad tenía calibre olímpico. Había ganado maratones en África corriendo con tiempos inferiores a las 2 horas. Clasificó fácilmente para los Juegos Olímpicos, pero en la Ciudad de México, creo que es como ustedes lo dicen, Akhwari se encontró con un obstáculo que nunca antes había enfrentado, la altitud, que le provocó calambres en las piernas. Aún así, siguió corriendo. Luego, aproximadamente a la mitad de la carrera, se enredó con otros corredores y se cayó. Se dislocó la rodilla, se raspó la pierna y se lastimó el hombro al caer. Pero no se detuvo. Con terribles lesiones y músculos acalambrados que lo frenaban, siguió trabajando y terminó la carrera. Fue una de las 75 personas que comenzaron la carrera y la última de las 57 en terminarla. 75 comenzaron, 57 terminaron, él fue el último de todos. Cuando finalmente ingresó a la arena para dar la última vuelta, solo unas 2,000 personas estaban allí para verlo completar la carrera. Terminó último, más de 1 hora detrás del ganador. Una ovación se elevó para este valiente corredor mientras rodeaba la pista ahora oscurecida. Aunque parecía que Akhwari había perdido la carrera, todos los que lo vieron terminar sabían que él era un ganador. En una entrevista posterior, un periodista le preguntó, ¿por qué no renunció cuando estaba herido y magullado y ensangrentado, desanimado? ¿Por qué no lo dejaste? Su respuesta fue, mi país no me envió a 5,000 millas de distancia para comenzar la carrera. Me enviaron a 5,000 millas para terminar la carrera. Ahora, hermanos, Dios Padre no nos envió a su Hijo y lo crucificó y lo colgó en un madero y lo dejó ahí sangrar en un madero hasta morir para que nosotros comenzáramos la carrera. No, Él envió a su Hijo a la cruz hasta que sangrara y hasta que se desesperara y dijera, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo terminemos la carrera, pero para que la terminemos bien, para que corramos bien. Él nos ha capacitado, nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Nos dio su poder, nos dio su conocimiento, nos dio su palabra, nos dio sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Qué más queremos, hermanos? Tenemos que correr con todo tu ánimo, con toda tu fuerza, pelear la buena batalla y no desmayar, no entregar la fe, no desviarnos, no deshonrar a nuestro Salvador. A Él lo enviaron desde gloria a la tierra, no 5,000 millas de distancia, para que tú pudieras comenzar la carrera, terminar la carrera, rendir honor y gloria al mismo Padre que lo envió, al Hijo que se crucificó por ti y al Espíritu que hoy te empodera para que puedas llegar hasta el final.